Bien, buenas noches, Buenas noches. bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, jueves 30 de abril del 2021, a una nueva sesión en la asignatura de Metodología, Técnicas y Herramientas de Investigación en el módulo de la Maestría de TICS de la Universidad Estatal de Milagro. Estamos en la tercera semana y antes de iniciar la sesión del día de hoy, deseo saber si existe alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Ok, paso a saludar con algunos de ustedes para ver cómo han estado. Paso con Javier García. Buenas noches, Javier, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, máster. ¿Cómo ha pasado, Javier? Ahí bien, máster. Recién aquí. Ok, Javier, bienvenido a la clase del día de hoy. Paso a saludar con Wendy Cherres. Wendy, ¿cómo ha pasado, Wendy? Buenas noches, máster. ¿Cómo le va, Wendy? Bien, ya actualicé mi archivo con el gráfico que me dijo. Ah, ya, perfecto, muy bien. Ya vamos a entrar a esa fase de revisión de sus trabajos para... ahí lo revisaremos, Wendy, ¿sí? Ya listo, muchas gracias. Ok, paso a saludar también a Freddy Valenzuela. Freddy, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. ¿Cómo va todo por ahí? Sí, todo bien por el momento. Qué Bueno, bien, como siempre. qué bien, Freddy. Me alegra de que todo esté muy bien. Bienvenido a esta clase. No sé si tenga alguna pregunta, alguna inquietud, Freddy. No, ahí estaba avanzando sobre en el archivo. Allá, ok. Ahí falta que me ayude a revisarlo. Ok, Freddy, con todo gusto. Ya vamos a esa parte de revisar algunos de los trabajos. Ok, Freddy, bienvenido. Ok, gracias. Bien, paso a saludar también a Hamilton. Buenas noches, Hamilton. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo va todo, Hamilton? Todo bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarlo y poder empezar esta semana con las clases para ir avanzando ese Bien. anteproyecto. Muy bien, Hamilton, bienvenido. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que ya se van incorporando a la sesión del día de hoy. Denme por favor un minuto que tengo aquí una ventana abierta y me está causando ruido. Denme un minuto que ya estoy con ustedes nuevamente, ¿sí? Muy bien, ok, entonces ya iré pasando para conversar con algunos más de ustedes. Tengo a alguien pendiente aquí en la sala de espera. Y bueno, voy a compartir pantalla para entrar ya en materia, que esta semana tenemos una faena un poquito intensa, ¿no? Como para resumirle, antes de iniciar propiamente con los temas preparados para el día de hoy, como para resumirle qué es lo que vamos a ver en esta, que es nuestra semana 3 del módulo. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta semana 3? Ok, entonces en esta semana 3 vamos a ver lo siguiente. El día de hoy, jueves, vamos a ver cómo se construyen lo que se llaman instrumentos de recolección de datos. ¿Cómo se construyen? O también denominados instrumentos de medición. ¿Cómo se construyen? ¿No? Cuando ya quiero hacer, nos vamos a concentrar principalmente en las encuestas, que son las más usadas. Cuando quiero construir estos instrumentos de medición, ¿qué aspectos debo de tomar en cuenta? Y hoy día, a manera de talleres, usted va a construir
instrumentos de medición. Concretamente, usted va a construir una encuesta de su trabajo de investigación. El día de mañana, viernes, ya vamos a meternos en el fascinante mundo de los datos. Aquí vamos a ver cómo realizar un análisis descriptivo de datos. Un análisis que lo podríamos denominar como análisis descriptivo, como para revisar inicialmente cómo está esa data. Y lo vamos a hacer valiéndonos de dos herramientas que espero que para usted sean herramientas bastante interesantes. Estas dos herramientas son herramientas web. Son herramientas en sus versiones gratuitas. Una de ellas es 100% gratuita, la otra tiene una versión gratuita y una versión de pago. Pero con la versión gratuita en ambos casos nos va a venir muy bien. Entonces, mañana nos vamos a meter en el mundo de los datos y vamos a hacer un análisis descriptivo de una data, ¿ok? O de varias datas. Y el día sábado, aunque probablemente arranquemos mañana, dependiendo de cómo nos va en el análisis de datos, el día sábado vamos a hacer ya un trabajo de análisis exploratorio de datos, lo que se conoce como, bueno, en inglés se lo conoce como EDA. Vamos a hacer un EDA, que es Exploratory Data Analysis, un análisis exploratorio de datos, y vamos a meternos también en ciertos temas de estadística descriptiva. Siguiendo con el fascinante mundo de los datos, nos vamos a meter en temas de estadística descriptiva, que son las cosas que inicialmente usted realiza cuando ya toca meter los datos a un software para procesar la información. Y esto lo vamos a ver de la mano de RStudio, con el cual vamos a trabajar ya probablemente mañana, si el tiempo, si avanzamos rápido en esto, comenzamos mañana con RStudio, o lo hacemos ya para el día sábado, que es el día final de este módulo, ¿verdad? Esos son los temas que vamos a ver en esta semana 3, ¿ok? Y obviamente todo esto que vamos a hacer se respalda en lo que hemos hecho las 2 semanas anteriores, que es la construcción de esa matriz de problematización en la cual estamos inmersos todavía, ¿ok? Todo eso se sustenta en esta matriz de problematización. Bien, entonces para ello voy a darle unas indicaciones iniciales. Aquí, por decirlo así, el plato fuerte de lo que vamos a ver el día de hoy es que usted construya instrumentos de medición para su trabajo de investigación, ¿sí? Que usted construya una encuesta para su trabajo de investigación. Este es su producto entregable de la clase del día de hoy. Este es el plato fuerte que vamos a ver el día de hoy. Previo a ello, vamos a revisar algunas cosas que tienen que ver, algunas indicaciones antes de pasar a construir ya encuestas. Vamos a revisar algunas indicaciones que tienen que ver con esto de los instrumentos de medición. Bueno, todo esto realmente forma parte de una ciencia que es una ciencia un poquito más grande, más extensa, que se la conoce hoy por hoy como la ciencia de datos o la data science, ¿sí? Que es un campo, como dice aquí, interdisciplinario, ya que hay muchos profesionales que se pueden meter en este mundo de la ciencia de datos. Inicialmente, de pronto esto estaba dado para aquellos profesionales con formación en estadística, pero actualmente aquí, por ejemplo, hay muchas cosas de programación en esto de la ciencia de datos. Entonces aquí están entrando también muchos profesionales del área de computación. Pero la ciencia de datos, como es interdisciplinaria, aquí pueden entrar multitud de profesionales. De la salud, por ejemplo, a hacer ciencia de datos en el área de salud. En educación, hacer ciencia de datos en educación. En economía, en psicología, es decir, esto se ha vuelto algo realmente interdisciplinario. A tal punto es así que si somos un poquito tratando de adaptarnos al medio y adaptarnos a las circunstancias, yo diría de que hoy por hoy prácticamente todo estudiante de toda carrera está estudiando enfermería, está estudiando economía, está estudiando CPA, sea la carrera que esté estudiando, tiene que ver ciencia de datos. Es mi opinión muy particular.
¿sí? Es decir, está entrando cada vez más dentro de la formación de diferentes tipos de profesionales. ¿Ok? Y esto es así porque cada vez cuando usted va a un trabajo, usted cada vez se está encontrando más y más con datos, con bases de datos. Bases de datos que usted tiene que saberlas manejar. Y ya Excel nos queda corto para esto. Es tal la cantidad de datos que de pronto tenemos que manejar, que ya esas hojitas de Excel a las cuales estamos acostumbrados con las cuales estamos acostumbrados a trabajar, de pronto nos va quedando corto. Y ya necesitamos de otro tipo de herramientas especializadas en el manejo de bases de datos, como Python, como R, por ejemplo, como otro software como SAS, ¿sí? Como MATLAB, que son software adaptados precisamente a manejar grandes cantidades de información. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, resulta que toda esta data que forma parte de la ciencia de datos, previamente hay que recogerla a través de determinados instrumentos, si es que esa información no está recogida. Porque obviamente los datos no nacen solos. Los datos no nacen solos. Esos datos hay que recogerlos, hay que recolectarlos, hay que capturarlos. Y esa captura hay que hacerla a través de determinados instrumentos. Cuando usted está haciendo una investigación, cuando usted está haciendo una tesis, usted necesita tener datos para poder generar resultados. Y en base a esos resultados, cumplir con los objetivos, verificar las hipótesis, contestar las preguntas de investigación, hacer conclusiones, generar recomendaciones. Y para recoger datos, usted necesita diseñar instrumentos de recolección de datos. Y eso, por ejemplo, podría ser una encuesta. Y si usted recoge mal esos datos, todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Yo he presenciado investigaciones en las cuales el título estaba bonito, estaba llamativo. Los objetivos eran impecables, súper bien redactados esos objetivos. O sea, la matriz de problematización, impecable esa matriz. ¿Sí? Ok para esa matriz. Pero cuando ya usted se va a la parte de la metodología y particularmente de los resultados de la investigación, lamentablemente los resultados eran muy pobres. No se recogió información, no se recogió la información en toda su riqueza y en toda la variedad que esa información realmente existía. Datos, o sea, primero muy mal recogidos, muy mal diseñados los instrumentos y con una data tan pero tan pobre que no daba para más de lo que se presentó. Entonces, esta parte es clave. Hay que recoger una buena data para poder generar buenos resultados. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos vamos a detener hoy, en particular, a ver algunas características de cómo se diseñan estos instrumentos, porque esa parte es clave. Si usted no diseña bien un instrumento, por más bien que tenga la matriz de problematización, todo se le va a venir abajo. ¿Ok? Entonces, esta parte es clave para poder realizar su investigación. ¿Y qué es lo que hay que tomar en cuenta antes de irnos con esta diapositiva? A ver, voy aquí a ir conversando con ustedes para que esto no se convierta en un monólogo, ¿verdad? Voy a conversar, por ejemplo, con Kevin Lotke. Kevin, buenas noches, Kevin, ¿cómo le va? Hola, Master, buenas noches. ¿Cómo ha pasado, Kevin? ¿Cómo va todo? Todo bien, aquí cansado del trabajo, de esas postulaciones, y ahorita de nuevo la maestría. Ok, Kevin, bienvenido a la sesión del día de hoy. Listo, Me gracias, permite gracias. una pregunta, Kevin. Y dígame, Cuando se tiene que diseñar una encuesta, ¿qué es lo que usted tomaría en consideración? una encuesta. Por ejemplo, ¿no? Tener primero las preguntas bien definidas. ¿En base a qué?
en base al tema principal o lo que necesitamos resolver. Ok, Kevin nos ha dicho que hay que diseñar preguntas. Hay que diseñar preguntas en base al tema, ¿verdad? Kevin, ¿no? O también nos ha Sí, dicho así en mismo. base a lo que hay que resolver. Ok, Kevin, muy amable, muchas gracias. ¿Ah? Listo, listo. Espero no cansarlo más con la clase del día de hoy, Kevin. Tómese las Ah, cosas. no, tranquilo. Todo suave ahorita. Sí, tómese las cosas con calma, Kevin. No se estrese, tranquilo. Voy a conversar ahora con Jessica Guerra. Jessica, buenas noches, Jessica. Buenas noches, Máster. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo van esos preparativos para el nuevo semestre, Jessica? Ay, complicado, pero ahí vamos. ¿Qué asignaturas da usted, Jessica, en la U? Ahorita todavía no estamos, recién me van a asignar otras asignaturas, no sé todavía qué asignaturas me van a dar. Ah, sí, ok, ok. ¿Y qué es lo que Estamos, usted daba, Jessica, normalmente? investigación, tipo así, también del área como TIC, ujú, TIC Perfecto, muy bien, aplicada. Jessica. Jessica, mire, cuando usted ya quiere generar preguntas para su investigación, sea que usted vaya a realizar una encuesta, una entrevista, un focus group, ¿qué es lo que usted tomaría en consideración? A ver, bueno, ya ahí tiene temas, ¿no? ¿Qué criterios voy a evaluar? Ok, los criterios que se van a evaluar. Ajá. Dependiendo Muy de bien. qué criterios tenga para evaluar, comienzo a, claro, ya tengo que tener la revisión de la literatura, como usted dijo. Ok, ¿Ya? Y en base al criterio para evaluar y la literatura que he revisado, puedo plantear una encuesta. ok, ok, Jessica, muy amable, ¿ah? Muy amable por su respuesta, Jessica. Muchas gracias. Ok, partamos de comprender lo siguiente, ¿no? Cuando usted quiere diseñar lo que se conocen como instrumentos de medición, que pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas, focus group, experimentos, etcétera. Que estos instrumentos además son medios para obtener información y esa información que usted va a obtener es posible capturarla de 4 objetos principales. Puedo obtener información de personas, que es lo más común, pero también puedo obtener información de plantas, en el área de la botánica, por ejemplo, o tomar información de animales, en el área de la veterinaria, o tomar información de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de animales, un veterinario le va a interesar tener una historia clínica, ¿verdad? De ese paciente, en este caso de ese animalito, del cual lo visita con su dueño a su consultorio. ¿Qué información es la que podría tomar de aquí? Por ejemplo, la raza, ¿sí? Por ejemplo, la edad, el peso, ¿verdad? Puede interesarse por saber si está teniendo determinados comportamientos que podrían dar luces para poder luego él diagnosticar si es que a lo mejor ese gatito, ese perrito, etcétera, puede estar teniendo algún tipo de problemas. Podemos estar recogiendo información de cosas, Por ejemplo, cuando trabajamos en el caso de contabilidad, en el caso de las finanzas, trabajamos, por ejemplo, con estados financieros. Y en los estados financieros de varias empresas, nos vamos a la página de la super de compañías y obtenemos allí de varias empresas el valor de sus activos, el valor de sus pasivos, el valor del patrimonio, ¿verdad? Podrían ser que también tomemos información, nos interesa tomar información de las plantas. ¿Qué bacterias son las que de pronto están atacando a esa planta? ¿Sí? Bacterias.
o qué tipo de plagas son las que de pronto están atacando a esa planta. Nos interesa a lo mejor saber la edad, por ejemplo, ¿sí? En las plantaciones de cacao, de café. Nos interesa conocer la edad, nos interesa conocer el tamaño. Y obviamente lo más común es poder tomar información también de personas. La edad, el sexo, el estado civil y toda la información que normalmente se recopila. Entonces, ojo que diseñar un instrumento de medición, en primer lugar, es recolectar información de todo esto, que en resumidas cuentas viene a ser la unidad de análisis. Se lo conoce como tal, la unidad de análisis. Puede ser que mi unidad de análisis sean personas, sean plantas, sean animales o sean cosas. Pero de todos ellos me interesa tomar información, recolectar datos de ellos. Pero ojo, esa recolección de datos debe ser una recolección de datos que esté en función de ¿qué? Que era la pregunta que le hacía acá inicialmente a los compañeros. ¿Ya? Debe ser en función de qué. A ver, supongamos que usted tenga aquí, tengo aquí una encuesta, y de esa encuesta tengo un primer bloque de preguntas, tengo un segundo bloque de preguntas, aquí vienen las preguntas del primer bloque, tengo un segundo bloque de preguntas y puedo tener también un tercer bloque de preguntas, ¿verdad? Y aquí tengo un tercer bloque de preguntas. Ok. ¿Por qué puedo tener varios bloques de preguntas en mi encuesta o en mi entrevista? Porque resulta que estos bloques de preguntas, estos bloques en los cuales está dividido su instrumento de medición, vienen a ser los componentes que tenemos en la matriz de problematización. Es decir, para el componente 1 que usted tiene en su matriz de problematización, tengo que hacer o tengo que formular un conjunto de preguntas que me permitan comprender qué está pasando con ese componente 1. Y el segundo bloque vienen a ser preguntas de mi componente 2. El tercer bloque vienen a ser preguntas de mi componente 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde salen o hacia dónde apuntan las preguntas? Las preguntas apuntan a conocer qué está pasando con estos componentes que forman parte de su investigación. Y recuerde que estos componentes que forman parte de su investigación están o a su vez han salido de un marco teórico que usted ha revisado. Y que usted ya en la revisión de la literatura se dio cuenta que ese es el marco teórico que usted necesita para, como decía Kevin, resolver su problema de investigación. Mire, yo he visto encuestas en las cuales el estudiante plantea preguntas que no tienen nada que ver con el tema, pero créame, nada que ver con el tema. ¿Por qué? Porque no se tienen claro esto de aquí. Y no se tienen claro esto de aquí porque previamente no se definieron estos componentes. Y estos componentes no se definieron previamente porque nunca existió en esa investigación un marco teórico. Por eso mi insistencia en que usted en estos momentos se haga de un marco teórico. Porque ese marco teórico es el que le va a decir cuáles son los componentes que usted tiene que investigar para poder conocer a fondo ese problema y determinar qué está pasando. ¿Sí ve? Y ojo que a su vez, una vez que usted ya tiene los componentes, recuerde que de estos componentes usted ha planteado preguntas de investigación, usted ha planteado hipótesis, usted ha planteado objetivos y resulta ser que ahora usted está planteando preguntas. Mire, por eso esa es la importancia que el marco teórico tiene en una investigación. O sea, encontrar un marco teórico es casi como un momento eureka en una investigación. Sí, es un momento eureka, porque en ese momento ya tengo los componentes que luego van a formar parte de todo lo demás, de mis preguntas de investigación, de mis hipótesis, de mis objetivos,
de mis preguntas en la encuesta, etc. Y esto le guía para que usted luego chequee, y ya vamos a ver ese proceso, de que no esté haciendo preguntas que no tengan nada que ver con su componente. Eso hay que chequear. ¿Sí? Eso hay que chequear. Que las preguntas que se estén planteando realmente sean preguntas que tengan que ver con los componentes específicos. Porque usted lo que quiere conocer es qué está pasando con esos componentes específicos. ¿Sí? Entonces, ojo con ese detalle, por favor. No sé si haya alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla un momento y no sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que acabo de manifestar, por favor. El marco teórico está en el Astra, ¿verdad? El marco teórico se lo suele mencionar en el Astra. En algunos lo mencionan, otros no. No necesariamente debe estar ahí. No necesariamente. Muchas veces no está y hay que buscarlo en la introducción o hay que buscarlo ya en la parte de la revisión de la literatura o en la parte del marco teórico propiamente dicho de la investigación. ¿Sí? O sea, no hay que confiarse. Si está ahí, en buena hora. Pero si no aparece, tengo que continuar con la lectura. Bien, chicos y chicas. Entonces, esa es la importancia que tiene tener estructurado un marco teórico. Le va guiando las demás cosas que usted tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, hay una teoría de la cual tenemos que partir. ¿Sí? Hay una teoría de la cual tenemos que partir. Mire, que este es el esquema. Parto de una teoría, parto de un marco teórico. Ese es mi punto de partida para hacerme de preguntas de una encuesta. Y obviamente, sumado a mi marco teórico, hay una realidad, que es la que estoy particularmente tratando de entender. Hay una realidad que estoy tratando de entender en la hacienda bananera, de la cual usted va a hacer la investigación, en las microempresas artesanales, de las cuales usted va a hacer la investigación, en la empresa de la cual usted tiene planteado diseñar una mesa de ayuda, ¿sí? En las universidades o en las investigaciones que usted pretende revisar para ver qué software han aplicado. Esa es su realidad. ¿Sí? Y en tercer lugar, hay un modelo que usted va a aplicar para ya generar resultados. ¿Sí? Que eso lo veremos entre viernes y sábado, ¿no? Entonces, pero ojo, el punto de partida es este. De aquí parto, de aquí tengo que partir. Este es su punto inicial, no se olvide. Ese es su punto inicial en un proceso de investigación. Ok. Mencionar también que esa realidad de la cual estamos hablando, tengo que poderla medir. O sea, tiene que ser una realidad medible. O sea, tengo que poder medir esa realidad. Quiero analizar la influencia del Big Data en la producción de fincas bananeras. Tengo que tratar de medir eso. Tengo que tratar de medir el Big Data y tratar de medir la producción en fincas bananeras. O sea, esa es mi realidad y esa realidad tengo que verla como un objeto estadístico del cual puedo observar su comportamiento, puedo hacerme de su comportamiento y por lo tanto lo voy a poder medir. Y ya cuando viene el proceso de medición, aunque esto lo veremos más detenidamente el día sábado, cuando ya viene el proceso de medición, me voy a topar que puede ser medible normalmente de una manera cuantitativa. A mí me gusta trabajar más con lo cuanti, pero puede ser también medible de una manera cualitativa. Normalmente la medición es cuantitativa y ahí me voy a encontrar que ese objeto, perdón, que esa realidad la puedo medir tomando en cuenta de que pueden haber diferentes variables involucradas allí. Variables que pueden ser continuas, discretas, ordinales, nominales. Lo veremos en más profundidad cuando estemos trabajando con R Studio. ¿Ok? Entonces, pueden haber varios instrumentos de medición. Normalmente lo que se suelen aplicar son encuestas. Normalmente es lo más aplicado. Es muy bueno aplicar encuestas.
porque es mucho más rico, o cuestionarios que también se denomina, pero es mucho más rico que hacer una entrevista. Normalmente la entrevista usted la aplica cuando está haciendo investigaciones quali. Y la encuesta usted más la aplica cuando está haciendo investigaciones cuantitativas. Ahí se aplica mucho más la encuesta. ¿Ya? Ok. Bueno, mencionar también esta parte de aquí, ¿no? Mire, aquí en esta parte me quiero detener un poquito más antes ya de ponernos a realizar preguntas de una encuesta. A ver. Cuando quiero ya diseñar un instrumento, ojo que esta parte es importante, ¿eh? Cuando ya queremos diseñar un instrumento, en ese instrumento pueden existir 3 tipos de elementos a través de los cuales usted va a obtener información. Usted puede obtener información en base a preguntas. Usted puede obtener información en base a ítems. O usted puede obtener información en base a reactivos. Tenga presente que los 3 elementos son elementos distintos. Tienen cosas en común, pero son elementos que le van a permitir obtener información de diferente manera y en diferentes niveles de profundidad. La pregunta, por ejemplo, me permite obtener información. Me permite tener información fundamentalmente. Y la pregunta usted la aplica cuando esa información que usted quiere obtener es una información muy precisa. O sea, quiere obtener una información muy precisa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿tuvo tal enfermedad? ¿Sí o no? ¿Le dio el COVID? ¿Sí o no? ¿Fue a clase? ¿Sí o no? ¿Fue al trabajo? Por decir algo, ¿no? O ayer estuvo enfermo, ¿verdadero, falso? Quiero obtener una información muy precisa, muy precisa. En ese momento aplico una pregunta. Pero si lo que quiero obtener no es una información así de precisa, sino que quiero más bien obtener opiniones, afirmaciones u obtener lo que se conoce también como estructuras de pensamiento, es mucho más adecuado el ítem. Ya le voy a poner unos ejemplos para que vaya quedando más claro. Con el ítem usted puede obtener estructuras de pensamiento, lo que no se puede obtener con la pregunta. ¿Sí? Y el reactivo, en cambio, lo que me va a permitir determinar es perfiles. El reactivo, como vamos a ver principalmente, que es puede ser una modalidad de pregunta, perdón, es una modalidad de obtención de información, la aplico ante determinadas situaciones que tienen que ver fundamentalmente con decisiones que estoy pidiendo que el participante de mi investigación tenga. Quiero que él decida algo. Y en función de eso, lo más adecuado sería aplicarle un reactivo, porque lo que quiero es obtener perfiles. A ver, desglosemos un poquito más detenidamente esto. Y ojo, usted puede en su instrumento de recolección de información, en su instrumento de medición, puede tener preguntas, ítems y reactivos. Puede usted tener los 3. O puede tener solo preguntas, aunque hoy por hoy no se recomienda que usted haga una encuesta solo con preguntas. No se recomienda. Cada vez más las encuestas están migrando hacia los ítems. Incluso en las encuestas que se aplican para las elecciones, por ejemplo, una pregunta vendría a ser, ¿por qué candidato usted votaría? Esa sería, por ejemplo, una pregunta. Perdónenme que me salió un mensaje con respecto a compartición de pantalla. ¿Por qué candidato votaría? Y entonces ahí le pongo unas opciones y me señala por cuál candidato va a votar. Esa es una pregunta. Quiero información precisa. Pero yo le puedo, por ejemplo, decir, le voy a describir le voy a describir diferentes perfiles de políticos. Y usted me va a decir con cuál de ellos simpatiza más. Y ahí le vengo y le pongo ciertos perfiles, ¿no? A ver, este de aquí es un empresario, ¿sí? Tiene muchos años trabajando en el sector privado. Bueno,
y le comienzo a contar perfiles de este candidato. El de acá ha trabajado en el sector público, ¿sí? Ha trabajado por muchos años en el sector público, ha estudiado en el exterior. Bueno, le comienzo a definir ciertas características del candidato. Y luego me va a decir por cuál de ellos se inclinaría. Pero en el momento en que me da esta respuesta, aquí yo puedo colegir el por qué votaría por ese candidato. ¿Por qué vota por él? Lo que en cambio cuando le estoy pidiendo